Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Velar y el día de hoy vamos a estar platicando con Enrique Díaz Infante. Él, además de algunos artículos y diferentes temas en materia política y social, desempeña otro tipo de labores en el Instituto de Estudios Espinosa Iglesias. Es licenciado en Derecho y bueno, vamos a platicar sobre temas de nuestra sociedad, la economía y todo lo que nos afecta el día de hoy. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy está con nosotros Enrique Díaz Infante. Enrique es maestro, licenciado en Derecho, director del sector social, financiero, seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y bueno, Enrique nos ha acompañado ya en algunas otras ocasiones para platicar de temas económicos, sociales que acaen y aquejan lamentablemente nuestro país. Y algunos de los temas, Enrique, que quisiéramos que compartieras con el auditorio es precisamente sobre estos escenarios que vamos a pedirte que compartas con nosotros. Eres más que bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, José María, encantado. Siempre es un gusto participar con ustedes. No, al contrario, gracias por estar con nosotros de nuevo. Y mira, Enrique, algo que hay muchísimo movimiento y curiosidad es que con el regreso de Omicron, otra vez el inicio no velado de la pandemia, una crisis económica detonada con un sector inflacionario en elementos de consumo básico para el trabajador, pues tenemos una serie de detonaciones económicas anticipadas, vistas, que todo el mundo estamos enfrentando y que tal vez de alguna manera poco clara se está velando por parte del gobierno, y quisiéramos tener mucha claridad sobre lo que pasa, cuál es nuestra realidad y cuáles son las expectativas que podemos ver en un futuro mediato y a largo plazo para la economía del mexicano, del trabajador y de todos nosotros. Sí, José María, muchas gracias. A ver, yo creo que lo pones muy bien. Todos estamos preocupados del deterioro acelerado que estamos viendo en algunas variables y que hacen ver que las perspectivas económicas pudieran no ser tan halagüeñas, no tan optimistas como la Secretaría de Hacienda lo planteó en las perspectivas económicas que presentó en septiembre del año pasado para el año 2022. Estamos viendo que en esas perspectivas económicas, que de entrada ya parecen un poco optimistas, pero bueno, ellos ponían que se esperaba un crecimiento de 4.1% para el 2022, y ahorita The Economist en su último número pues prevé que el país va a crecer al 1.9%, ¿no? Entonces estamos viendo una caída de poco más de 2 puntos porcentuales en las perspectivas de crecimiento. La inflación también se ha ido incrementando, esto detonado por problemas en las cadenas de suministros y quizás algunos otros factores vayan a ir pegando. Sobre todo tú lo mencionaste muy bien, es la variable Omicron, que si bien la vacunación ha avanzado, no necesariamente al ritmo que se quiere. Ahorita ya se requiere además un tercer refuerzo. Los mayores de 50 años ya estamos recibiendo nuestro tercer refuerzo, pero ahí, de cualquier manera, el tema de la pandemia sigue siendo una variable que afecta al crecimiento. Entonces, esto hace que las perspectivas de crecimiento pues, estén en 1.9%. Se le ha ido subiendo, se le ha ido saliendo un poco de control al gobierno en forma paulatina, a la falta de crecimiento, el tema del déficit público y relacionado con esto, íntimamente,
pues el tema de la deuda pública, la relación de deuda pública, PIB. Si bien se mantiene la deuda pública todavía en niveles del 52% del PIB, en la medida en que no crezcamos, pues va a ir aumentando. Y el déficit público, es decir, la cantidad de ingresos menor a lo que se gasta, pues ya está en niveles del 3.1%. Revisando comparativamente a Latinoamérica, todos los países están sufriendo un deterioro al respecto. Sin embargo, creo que México sí podríamos hacer mucho para que este crecimiento de la deuda no fuera tan acelerado, y eso tendría que ver con crecer más, y no estamos pudiendo crecer. El tipo de cambio se mantiene todavía en niveles razonables. Se espera que cierre el año en 21 pesos, no creo que llegue a 22 pesos por dólar. Ahorita, de alguna manera, los problemas en la cadena de suministros ha hecho que la inflación se contenga y que el tipo de cambio no se mueva tanto. Pero sí, José María, el panorama económico no es tan bueno como el que se veía o se preveía en septiembre, con un crecimiento elevado, y esto pues va pegando en variables sociales como el empleo, como el combate a la pobreza, como el incremento de la desigualdad, como la falta de movilidad social, y eso es algo sobre lo que podríamos seguir platicando, pero yo te diría, en suma, no está tan halagüeño como esperábamos. Claro, y este es grave porque al final de cuentas no nada más todos los mexicanos estamos viéndolo y pagándolo y sufriendo las consecuencias de todo el escenario económico de la realidad, no las expectativas ni el discurso político, sino de la realidad económica del país, pero además una serie de factores que agravan las condiciones porque tenemos un par de años anteriores súper violentos en materia de desempleo, en materia de, como bien lo mencionabas, cadena de suministro con mucha precariedad, pero además precios en incremento en productos básicos, en gasolina, en materia alimentaria de una manera brutal, que por más que se hayan hecho promesas y otra serie de factores que pudiera uno tener una expectativa más halagüeña, la realidad del asunto es que la crisis económica que vive el país es clara para todos aquellos que se encuentran trabajando para vivir y aquellos que lamentablemente han perdido sus empleos en todo este proceso. Para platicar de estos detalles y un poco más con Enrique, quédate con nosotros. Continuamos en un momento más. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y estamos platicando de los aspectos económicos y sociales que aquejan a todo el mexicano hoy día, enfrentándonos ante una crisis económica, social de diferentes naturalezas para poderla entender en nuestra realidad, en todo aquello que vivimos. Y cuéntanos, Enrique, platicabas hace un momento pues de los factores reales que han afectado y que nos presentan la situación en la que hoy día vivimos. Hay otro tipo de elementos que es más mundano, que es lo que uno vive en el súper, que son los componentes de lo que le llaman la canasta básica, que son factores de medición para el índice inflacionario. Primero que nada, nos gustaría que nos platicaras cuál es el índice inflacionario real que estiman desde tu perspectiva. A ver, como tú bien señalas, ¿qué es lo real y qué es lo deseable? Lo deseable es 3%, esa es la meta que siempre se maneja el Banco Central. Y el Banco Central, además, su función es la estabilidad de los precios, es decir, controlar la inflación.
Pero la realidad del ama de casa, la realidad que vivimos todos en los productos que consumimos a diario, es que esta está arriba de los niveles, es más arriba de lo que se dice que tenemos ahorita de inflación, que es 7%. Últimamente me ha tocado ir al súper, le digo a Mónica, bueno, a mi esposa, esto es increíble, o sea, la manera como están subiendo los precios, dejemos de comprar ya el jamón, no me había dado cuenta el jamón, lo caro que está. Y eso es lo que vive el ama de casa, el jitomate, los limones, con la crisis de inseguridad en Michoacán, cómo el crimen está forzando a los campesinos a sembrar otro tipo de productos, amapola y demás, en vez de limones, cómo está cerrando los vías de transporte a los limones, y esto encarece el precio de los limones. Entonces ahorita un día me llegó un meme, cambio mi casa en las lomas por un costal de limones, ¿no? Bueno, haciendo burla. Entonces, esa es la realidad inflacionaria que vive el ama de casa en los productos que consume a diario, y cómo se va incrementando la inflación y cómo el poder adquisitivo va disminuyendo. Esto además considerando el desempleo, la precarización del empleo, y aunque ha habido recuperación del empleo, ha sido de menor calidad, informal, con menos ingresos. Entonces, mayor inflación y empleo más precario. Si me permites, Enrique, preguntar nada más para refrasear un par de cosas de las que acabas de mencionar. Si bien es cierto, la precariedad del empleo se puede entender en empleos con características de deficiencia, no es necesariamente a lo que te refieres. Específicamente, ¿a qué te refieres con que el empleo sea más precario de las condiciones previas? Que no haya seguridad social, que esté la gente en la informalidad, o que tenga ingresos menores a los que tenía. Todo eso es la condición que ha marcado la recuperación. Entonces, si bien en el momento más álgido de la pandemia, o el impacto que fue marzo, abril de 2020, se llegaron a perder 11 millones de empleos, 1.4 de estos en la formalidad, el resto en la informalidad. Esos empleos se han ido recuperando, pero ya los que se han ido recuperando han sido de menor calidad. Entonces ya no son con seguridad social, o son con menos ingreso, o tiene el trabajador agarrar 2 empleos para tratar de acercarse un poco a lo que tenía de ingreso. Entonces, sí estamos viendo un deterioro en esto, y va a tener impactos en el largo plazo en las pensiones, evidentemente. Es gente que ya deja de cotizar, pierde semanas de cotización ante el Seguro Social, y eso va a afectar a su pensión, a su afore, lo que van aportando a la misma. Entonces, a todo eso me refiero con la precarización. No nada más en menor sueldo, sino en menor calidad, más en la informalidad, y con impactos en la seguridad social. Y en la salud, también gente, como te digo, la informalidad pues significa no estar inscrito en el IMSS, no, y si caes en enfermedad, no poder tener la seguridad social por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro, y uno de los elementos que podemos notar, como bien dices, es los pocos empleos que se han venido creando, en lo cual se echan bombos y fanfarrias porque llegamos a más números. La realidad es que el nivel de salario que tienen, como bien describes, es muy inferior al que existía con anterioridad. Entonces, un trabajador calificado que ya tenía ciertas certificaciones y que tenía en la escala laboral un ingreso más alto, hoy día entran como trabajadores generales por la necesidad de poder trabajar en un esquema formal. Claro, y por una ¿qué más? determinada y demás. O sea, la Claro. verdad es que no son empleos muy estables. Entonces, claro. ¿Y qué más podemos mucho ver, Enrique, en estos entornos, no nada más de naturaleza económica, pero qué está enfrentando la sociedad ante una pandemia extendida, a pesar de que dicen que no existe y que no hace daño y que nadie se enferma? El nivel de mortalidad sigue apareciendo, no todos están vacunados, los esfuerzos no son suficientes para cubrir a toda la población. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo este marco que estás describiendo ahorita? A ver, José María, en lo social, pues hemos visto, y cifras de Coneval, que hay 5.5 millones más de personas en pobreza laboral, es decir, que su ingreso no alcanza para pagar la canasta básica para todos los miembros del hogar. Entonces, pues también se traduce esto en pobreza alimentaria.
Esos son el tipo de impactos sociales. En movilidad social, pues no mejora. El bienestar socioeconómico de las personas no incrementa. México es de los países que se caracteriza por tener una movilidad pues casi nula. Es decir, midiéndolo intergeneracionalmente, es cómo estás en relación a cómo estaban tus padres. Intrageneracionalmente, si tú mejoras a lo largo de tu vida en tu condición socioeconómica, pues vemos que la gente tiene condiciones de bienestar socioeconómico menores que las que tenían sus padres y que a lo largo de la vida no mejora su condición socioeconómica. Entonces, no solo no nos movemos, sino también un efecto de la pandemia es no solo el incremento de la pobreza, sino que no hay movilidad social y también incremento de la desigualdad. Está habiendo más concentración de riqueza, la gente en la parte de la pirámide ha mantenido el empleo, ha mantenido los ingresos y la gente en clase media pues ha caído, muchos en pobreza. Ahí vemos ese 5.5 millones de personas, nuevos pobres laborales, pues muchos vienen de la clase media y algunos seguramente de las clases, los estratos socioeconómicos altos, pues están empezando a caer. Esos son los impactos que se van viviendo. Claro, y bueno, bien dice el gobierno que no hay que ser aspiracionista y es porque no te va a dar ninguna oportunidad la situación. Todo esto y algunos puntos más, vamos a continuar en esta charla tan interesante con Enrique, precisamente para revisar y puntualizar algunos otros aspectos de las consecuencias y las expectativas que ve él para el futuro inmediato y a largo plazo en este sexenio con Enrique. Gracias. Quédate con nosotros. Continuamos. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y estamos platicando precisamente con una de las mentes más brillantes que tiene México en materia de investigación, en materia de entendimiento de lo que está sucediendo en el entorno económico y social de México. Y bueno, hemos estado platicando algunos de los aspectos relevantes que vivimos los mexicanos, que se reflejan en las cifras estadísticas, pero que tienen una naturaleza muy diferente de lo que se dice, qué es lo que está pasando, que todo va bien y que no pasa nada, cuando las cifras y nuestras realidades son muy diferentes. Enrique, me gustaría que platicaras con nuestro auditorio y con un servidor, que compartieras algunos otros aspectos de lo que podemos ver en un mediano plazo para el término de este año en materia económica y social. ¿Qué podemos esperar en materia de los efectos de la criminalidad, de Omicron, de la crisis económica general, la posible guerra de Rusia con Ucrania y cómo todo eso nos puede afectar en nuestro día a día y cuáles son nuestras expectativas? Mira, José María, yo construiría mi respuesta a partir de tres ejes, ¿no? Crecimiento, democracia e inversión, bueno, y el primero ligado al crecimiento con la inversión, ¿no? Yo veo que la democracia, y curiosamente, no sé cuántos comparten mi punto de vista, pero se puede ver fortalecida por esto de la casa gris. El escándalo del hijo del presidente con la compra de su casa en Houston puede abrir un espacio para que la Suprema Corte de Justicia se sienta con el valor suficiente como para empezar a ejercer un Estado de Derecho y ser un contrapeso del poder.
El INE, que ha actuado muy bien Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y que estamos, pero que termina en 2023, quizás también se sientan fortalecidos y reafirmen en su mandato de servir a la democracia. Y a los mercados les gusta la democracia, les gusta la prudencia que imprime la democracia. Entonces, eso yo creo que me siento optimista al respecto. No me siento, quizás también la oposición, que ha estado perdida, ausente completamente, empiece a sacar la cabeza y a hacer que esto funcione como una verdadera democracia y se detenga el deterioro. Siento que el tema también de la Casa Gris, con todo el escándalo de corrupción que destapó, le ha quitado la agenda al presidente, y esto puede también frenar la destrucción institucional. Ya ha dicho en alguna mañanera que ya no van a hacer cambios en los órganos reguladores. Entonces, todo esto puede ser positivo para ir recomponiendo la democracia. Muy bien. Ahora, en torno de la cotidianidad de las familias, ¿cuáles son las expectativas que desde tu punto de vista encuentras en materia de estabilidad en el empleo, nuevas oportunidades o crecimientos salariales y bueno, al final de cuentas, costo de vida? Híjole, a ver, yo creo una cosa, hemos estado hablando de lo macro y me estás moviendo lo micro. Y en lo micro, yo creo que las familias han sufrido mucho el desempleo de algún miembro del hogar, el que sustenta el hogar y que pierde el empleo, y esta precarización también se va sufriendo, ¿no? Y como decíamos, ¿en qué se traduce esa precarización? En informalidad. ¿Qué se traduce o qué significa también? Pérdida del IMSS. Si caes en las familias cuando un miembro tiene una enfermedad, tiene que operarse, pues ya no tiene acceso al IMSS. Y eso es por la informalidad en la que están pasando, ¿no? Entonces, yo creo que las familias se han endeudado mucho. Hemos vivido durante estos 3 años del sexenio y sobre todo durante la pandemia un incremento de los niveles de endeudamiento de los hogares, y por la falta de inclusión financiera y de la penetración del sistema financiero, mucho de este endeudamiento ha sido en la informalidad, con agiotistas, rompehuesos. Entonces han sido créditos malos, caros, de corto plazo, y que afecta también a la salud económica de las familias. Entonces sí creo que las familias salen endeudadas, están saliendo sin salud, sin acceso a la salud y con malos empleos. A mí me preocupa mucho en lo micro cómo se está afectando esto y cómo en lo macro se traduce en menor movilidad social y mayor desigualdad. Bien. Bueno, no son nada prometedores las estimaciones que nos haces, no nada más en el terreno macroeconómico, con alguna esperanza y, como bien lo dices, desde una perspectiva muy benévola y positiva, con el mejor de los deseos que las cosas sucedan así para nuestro país. Pero en el terreno micro, que es en donde todos vivimos, las cosas se ven todavía más siniestras porque son consecuencia de todo este olaje macroeconómico, el exceso en el gasto por parte del gobierno, la poca inversión privada, el no estímulo a la IP y, claro, las consecuencias económicas que todo esto impactan al trabajador, a las personas, a los precios y a la forma de vivir del mexicano. Lamentable escucharlo, pero es importante tenerlo en el radar porque, en pocas palabras, la situación no va a mejorar en lo que falta del año. Ojalá las cosas cambien para mejor. Ojalá tengamos muchas oportunidades nuevas, pero no hay de otra más que seguir batallando y tratando de sacar el día a día como vamos y buscar ayudarnos unos a otros para poder salir de esta crisis, porque no vamos a recibir ayuda de quienes gobiernan al país ni de otras instituciones. Enrique, siempre es un gusto tenerte aquí. La medicina y el diagnóstico no luce nada bonito, sí, pero al final de cuentas, el conocer nuestras realidades es súper importante. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Este es el programa de todos ustedes, Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, José María. Saludos a ti y a tu auditorio.
Hasta luego. Gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta la próxima.